Ahora sí. Ya, entonces, le repito, el RCP avanzado no existe si es que no hay un RCP básico. Vamos a revisar prácticamente las guías de la Asociación Americana del Corazón, que son 2-3 algoritmos que nos resumen todo lo que debemos hacer en un RCP avanzado. El RCP avanzado, como les decía, se realiza en cualquier área crítica, en emergencia, UCI, anestesio, o inclusive cualquier área no crítica, como hospitalización o cualquier área, donde se puede convertir rápidamente, ¿no?, en una área de soporte avanzado, ¿no? Lo que tenemos que tener es recurso humano, ¿no?, con capacidad para poder tener una vía aérea definitiva, que es la intubación traqueal, o usar una máscara laringea o tubo laringio, un desfibrilador semiautomático, no es el DEA, es semiautomático, pero si tienen un desfibrilador que tenga a la vez desfibrilador automático externo, es también bueno usarlo, porque igual es hasta que venga la ayuda de un área de UCI o emergencia. Esto téngalo bien en cuenta y le repito, hay 2 ritmos del paro cardíaco, ¿ya? El ritmo desfibrilable, ¿no?, que es la fibrilación ventricular, ¿no?, son las imágenes, ¿no?, puntiagudas del EKG, y la taquicardia ventricular, ¿ya?, que son imágenes conocidas. Este ritmo que ustedes ven en el monitor, ¿no?, multiparámetros, ¿no?, que sale en el EKG del monitor, ¿no?, es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Si estos dos se presentan en el paciente, estos son ritmos que necesitamos usar el desfibrilador automático o el semiautomático. En la parte de hospitalización tenemos siempre el semiautomático. Lo que ustedes tienen, el primer y esos rojitos que ustedes han visto, es un semiautomático, ¿ya?, porque ustedes tienen que manejar los joules y apretar el botón para descarga. En cambio, el automático no necesitan más que apretar el botón de encendido. Y el otro ritmo es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que son ritmos que no necesitan ser desfibrilados. O sea, para esto no necesitamos el desfibrilador, basta con el monitor multiparámetros. Esta es una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no?, con frecuencias altísimas. ¿Se acuerdan del corazón, no?, que latía, uno se contraía y se relajaba para llenar sangre, ¿no? Pero este corazón está así, todo el día, ¿no?, cada rato, con frecuencias altísimas, ¿no?, sin dejar que se llene ni que se expulse sangre adecuadamente. La fibrilación ventricular, que es tan alta que no deja que el monitor capte, cada 35 por minuto, pero las frecuencias acá son mucho mayores y no permite al monitor captarla. Vamos a entrar rápidamente al algoritmo del paro cardiorrespiratorio del adulto avanzado, ¿ok? Entonces, siempre empezar la RCP, ¿no?, administrando oxígeno y conectando un monitor desfibrilador o al monitor multiparámetros, ¿ya? Si tienen el monitor desfibrilador, conectan los parches, ¿no?, y el equipo va monitorizando el ritmo del paciente. Entonces, vemos el ritmo, ¿no? Si es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, necesitamos dar una descarga eléctrica y para eso damos desfibrilación. Hacemos RCP continua, ¿no? Acuérdense que en el avanzado ustedes no estamos dando 30, 2, sí tenemos una intubación, sí tenemos tubo endotraqueal. Pero cuando iniciamos el RCP, normalmente no están intubados los pacientes. Entonces lo que hacemos es iniciamos una RCP básica, 30 compresiones, 2 ventilaciones y continuamos luego, cuando tenemos un AMBU, ya reanimaciones continuas, ¿no?, RCP continuas. Monitorizamos la RCP igual de alta calidad, que es los 5 parámetros que les expliqué al inicio, y continuamos la RCP. Si es un ritmo, verificamos, usamos medicación, siempre usamos un acceso endovenoso, que es importante, si no un intraóseo, adrenalina cada 3 a 5 minutos, amiodarona para fibrilación ventricular y considerar el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces acá primero no nos alocamos en intubar, ¿no? Lo primero que hacemos no nos alocamos en intubar. Lo primero que iniciamos son igual compresiones. Iniciamos las compresiones. Luego tratamos las causas reversibles. Entonces, para recordar, la RCP de alta calidad, las energías para desfibrilación, la medicación, el manejo avanzado de la vía aérea, la recuperación, circulación extracorpórea, que acá no lo van a ver en este hospital, y las causas reversibles.
Entonces, empezamos el algoritmo con la RCP administrando siempre oxígeno, ¿no? Con el AMBU, conectamos al monitor desfibrilador y vemos el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, o sea, es una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, iniciamos la descarga, ¿ya? Directo empezamos la descarga. Luego, iniciamos una RCP por 2 minutos buscando un acceso, con un acceso endovenoso. No, si el ritmo es desfibrilable, otra vez damos una descarga eléctrica y ahí iniciamos una RCP por 2 minutos y iniciamos la administración de adrenalina, ¿no? Cada 3 a 5 minutos y continuar el manejo de la vía aérea mediante la capnografía. La capnografía es un equipo que mide la expiración del paciente al final de la expiración. Lo que mide es el CO2. Nosotros tomamos oxígeno y cuando respiramos, cuando botamos ese aire, botamos CO2. Eso nos marca, y ese es el verdadero el equipo que debemos usar para monitorizar estos tipos de pacientes. La expiración al final de la respiración. Entonces, luego, si es un ritmo desfibrilable y sigue con arritmia, ¿no? Damos otra descarga eléctrica y acá usamos amiodarona, ¿no? Junto o usamos la adrenalina. Sin ningún problema. Según los consejos de 2018, se ubica en usar cualquiera, la amiodarona o la adrenalina. Si es un ritmo que no es desfibrilable, ¿no? O sea, está en asistolia o disociación eléctrica sin pulso, todo es mecánico y usamos RCP por 2 minutos, buscamos acceso endovenoso, adrenalina cada 3 a 5 minutos y confirmamos el manejo de la vía aérea mediante la capnografía. Si el ritmo es desfibrilable, ¿no? Vamos a los pasos igual, dando descarga eléctrica, adrenalina, otra vez descarga eléctrica y amiodarona o adrenalina. Si es un ritmo que no es desfibrilable, continúa en asistolia, seguimos dando las reanimaciones con las compresiones continuas sin parar y dar las ventilaciones, 10 ventilaciones por minuto, pero ya con una vía aérea ya definitiva o avanzada, ¿no? Que significa la intubación endotraqueal. Si otra vez el ritmo es desfibrilable, seguimos dando descargas. Si no es desfibrilable, si no hay signos de retorno de la circulación espontánea, ¿no? Seguimos nosotros haciendo RCP. Y suspendemos cuando ya encontramos pulso, que significa un retorno de la circulación espontánea. Ahí suspendemos la RCP. Vamos a hacer recordar que la RCP de alta calidad es siempre presionar fuerte, al menos 5 centímetros del tórax, rápido, de 100 a 120, minimizar las interrupciones, evitar la ventilación muy excesiva. O sea, la ventilación es con el AMBU, si ustedes la tienen, eso no es dar fuerte a presiones altas, ¿ya? Eso no permite el intercambio alveolar del oxígeno, y segundo, que puede producir lesiones en la víctima del paro. Solo las ventilaciones son 10 por minuto, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro. O sea, una ventilación cada 6 segundos. No necesita estar bolseando, claro, no, así no es, ¿ya? Pueden darle un mínimo de 10, pueden dar hasta 15 ventilaciones por minuto, pero lo adecuado es dar 10 ventilaciones por minuto. O sea, el paciente intubado se le da cada 6 segundos una ventilación. Y las compresiones son continuas, no paran, ¿ya? No paran las compresiones. Diferente al RCP básico, donde sí paramos las compresiones para que dar las ventilaciones. Cambiar de reanimador cada 2 minutos. Cada ciclo, ¿no? Que es de 5 compresiones y 2 ventilaciones en el básico. En el RCP avanzado no contamos así, contamos los minutos. Pasan 2 minutos y cambiamos. El que está dando las compresiones pasa a dar las ventilaciones y sucesivamente, así hasta que dure el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? La recomendación 2018, que la han agregado esta, recién publicado, es que si no esperar los 2 minutos si es que el que está haciendo compresiones está cansado. Y el que está haciendo compresiones y si no llega a los 2 minutos, por ejemplo, que está en 1 minuto, le pedimos que pueda pasar a la vía aérea para que descanse y el otro da las compresiones, ¿ya?
Sin manejo de vía aérea avanzada, 32 hasta que podamos intubar. Onda de coronografía, si es posible usarla, ideal. O usar también una presión arterial invasiva. La energía de la desfibrilación. Los monitores que tenemos en las hospitalizaciones o en este hospital que nos han traído son bifásicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es la diferencia entre un desfibrilador bifásico y un monofásico? Hasta 2010 se usaban los monofásicos que daban una energía de 360 joules, ¿ya? 2010 cambió, la recomendación era 200 joules. Entonces los fabricantes comenzaban a producir desfibriladores semiautomáticos, ya, que daban 200 joules. Entonces nos quedamos con esos monofásicos de 360 joules, pero acuérdense que un desfibrilador semiautomático es 5 veces más caro que un desfibrilador automático, ¿no? Te bordea unos 20.000, 15.000 soles mínimo, uno de los más chinitos de fabricación china. Entonces son caros, pero se continúa. Por eso la recomendación dice, si tienes un desfibrilador bifásico, se da con los 200 joules que recomiendan. Pero si no, usas tu desfibrilador monofásico, el antiguo, ¿no? Y das los 360 joules. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El dar 360 joules, que es más energía, ¿no? Y dar 200 joules, que es menos energía, los dos, con esa cantidad de energía, cumplen el mismo objetivo. Entonces, para no dar mucha energía al organismo, usamos el de 200 joules, cuya onda eléctrica es bifásica, o sea, va en 2 fases. Con 200 joules hace lo mismo que el que hace con 360 joules, que va de una sola línea, ¿ya? Por eso es que es preferible usar el de menos energía, porque el objetivo es el mismo, va a cumplir lo mismo, ¿ya? Por eso los equipos a partir de 2010 son fabricados con energía de 200 joules. Entonces la energía para la desfibrilación mínimo de 100 a 200, 120 a 200, siempre usamos rápidamente, colocamos 200 joules en el equipo y con eso damos las descargas eléctricas semiautomáticas. Si es monofásico, un equipo antiguo, podemos usar los 360 joules sin ningún problema. La medicación, hay 2 medicamentos que siempre están, ¿no? Que es la adrenalina. Si ustedes les comentaba hace 20 años o 15 años, ¿con qué se usaba? Usábamos adrenalina, noradrenalina, etilefrina, que yo en esa época, corticoides, bicarbonato. Usamos como 10 medicamentos que más eran calmar las ansias del médico en que su paciente salga, ¿no? Le metíamos de todo, ¿no? Pero con el curso de los avances y la opinión de expertos, nos hemos quedado básicamente con 2 medicamentos, que es la adrenalina, amiodarona y otros medicamentos, como corticoide, ¿no? Por ahí la vasopresina, que en realidad ya lo están sacando del protocolo. Entonces tenemos que tener a la mano siempre la adrenalina y la amiodarona. Acuérdense, la adrenalina se usa básicamente para ritmo de asistolia, ¿no? O sea, cuando el corazón no late, y disociación eléctrica sin pulso. Ahí usamos la adrenalina, ¿ya? La amiodarona, la adrenalina la usamos 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, apenas se inicie y si está en ritmo de asistolia, usamos adrenalina, 1 miligramo, ¿no? Ponemos 1, 2, 3 veces adrenalina, cada 3 a 5 minutos. Amiodarona, la primera dosis en bolo de 300, como siempre lo usamos, 2 ampollas, porque cada ampolla viene de 150, colocamos 2 ampollas en bolo y las ingresamos, la primera dosis luego de la tercera descarga. Miren, la primera descarga, ¿no? Buscamos el acceso venoso. En la segunda descarga ya usamos, posterior a la segunda descarga usamos adrenalina, y en la tercera amiodarona o adrenalina, ¿ya? En ese orden van los medicamentos, ¿ya? A partir de la segunda, adrenalina; a partir de la tercera, amiodarona, cuando es una taquiarritmia, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Si es una asistolia, ¿no? Cuando sale el EKG lineal y plano, usamos solamente la adrenalina, ¿ya? Cada 3 a 5 minutos. El manejo de la vía aérea avanzada, ¿ya? Igual, queda como opción posterior. Digo, no nos alocamos en intubar, ya si tenemos un AMBU, un tubo de mayo, podemos con eso iniciar. Lo principal es iniciar las compresiones, ¿ya? Igual. Luego de tener una vía aérea avanzada, usar un dispositivo supraglótico, ¿no? Que es máscara laringia,
o que es un tubo laringio, y lo que usamos siempre, que es la mejor opción, tubo endotraqueal, ¿ya? Usar siempre en este tubo, va conectado a un equipo que es tipo monitor, un capnógrafo, que más lo usan en sala de operaciones, pero es ideal tenerlo en las salas de trauma shock. En UCI también tienen algunos, que nos ayuda a verificar cuánto de CO2 tiene al final de la expiración este paciente, ¿ya? Hay otro que es el retorno de la circulación extracorpórea, ¿no? Que no tenemos en los hospitales mucha validez en el RCP avanzado, y siempre acuérdense del retorno de la circulación espontánea, pulso, presión arterial y el aumento del CO2 en el capnógrafo y las ondas de presión intraarterial espontáneas cuando tenemos una línea arterial, que las usan más en cuidados intensivos. Siempre acordando de estas causas de paro cardiorrespiratorio, las 5 H's y las T's, ¿no? Hipovolemia por hemorragias, hipoxia, acidosis en los pacientes renales, por ejemplo, hipomalgnemia, hipotermia, y las T's de atención o neumotórax de atención, taponamiento cardíaco, los tóxicos, los tromboembolismos pulmonares y las trombosis coronarias. Eso hay que corregirlo, ¿no? Si estamos en pleno paro cardiorrespiratorio y es un paciente con hemorragias, hay que ir corrigiendo volumen, pasando sangre en plena reanimación, ¿no? Si es un problema de hidrogeniones, de acidosis, ya hay que ir preparando para iniciar bicarbonatos, y sobre todo en pacientes renales, ¿no? Otro resumen más: un soporte vital avanzado, el paciente no responde, o sea, no hay conciencia, no respira, ¿no? Aquí rápidamente llamamos el equipo de resucitación, ustedes llaman a UCI dependiendo o emergencia para que venga, y si están en el día los médicos de hospitalización pueden iniciar la reanimación. Ya, iniciamos siempre con el básico, rápidamente RCP32, conectamos al monitor desfibrilador y tratamos de no interrumpir mucho las compresiones y evaluamos ritmo igual, ¿ya? Estas no, porque son de bradicardia e infartos, tampoco. Y nos vamos rápidamente a describir lo que estábamos hablando, los accesos intravasculares. O sea, el paciente viene o llega a emergencia o está en paro en su piso, ¿no? La gran mayoría, si están hospitalizados, ya tienen acceso endovenoso. Ya, pero si el paciente no tiene acceso endovenoso, lo que iniciamos primero es, ¿qué iniciamos si está en paro? Las compresiones. Vamos haciendo las compresiones y vamos buscando, paralelo a eso, un acceso ideal intravenoso. Por eso, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, ¿cuántas enfermeras debe haber con el paciente? Lo ideal es que haya 2 enfermeras, ¿ya? Y un médico, por lo menos, para poder hacer la reanimación. Y el técnico, que es parte del equipo, ¿no? Entonces, el acceso ideal es intravenoso, ¿ya? Donde se infunden soluciones de cloruro, isotónica, sangre, dependiendo de cuál es la situación del paro. Si el acceso es intravenoso, es muy difícil, usamos la intraóptica. Deben ser administrados todos en bolo, ¿ya? Y bueno, levantar siempre el miembro superior para que se infunda. Acuérdense, en líneas generales los ciclos son similares a las de desfibrilación, con un total de 2 minutos de resonancia de valorar el ritmo. Se hace en RCP por 2 minutos, se reevalúa el ritmo y se da descarga si necesita, sigue con las compresiones y ventilaciones. Estos son los tipos de desfibriladores, ¿no?, semiautomáticos que usamos en las áreas de hospitalización o en cualquier área ya crítica. No tenemos este de acá, son más conocidos, ¿no? El primer es un alemán, el Philips son americanos, y este Minray, que también hay muchos más equipos, muchos mejores, pero en realidad su uso no es de todos los días, así que estos equipos duran mucho más. Los desfibriladores son automáticos, semiautomáticos y los implantables. Hay desfibriladores que también implantan a los pacientes cardiópatas que sufren de arritmias, ¿no? Se les pone como un marcapaso y eso, cuando el paciente tiene una arritmia, cae por ejemplo la frecuencia, le da una descarga eléctrica, o hace una arritmia o una descarga eléctrica. Pero son los implantables o internos y los externos. Los externos son los automáticos y los automáticos que vemos en RCP
básico. Entonces la desfibrilación seguimos lo ideal es 200 joules, pero si su equipo tiene 300 joules, no tiene 200, inicien con 360, no hay ningún problema, ¿ya? No pierdan tiempo entre las compresiones y las desfibrilaciones. Dejamos de comprimir para poner las palas y desfibrilar, debe ser 5 segundos y verificar el ritmo y iniciar la desfibrilación. En un paciente con parada cardíaca, los ritmos de taquiarritmia, FB o TB sin pulso, monitorizada y presencial en sala de hemodinamia o en cualquier área crítica, se dispone de un desfibrilador y administrar 3 descargas sucesivas, como hemos visto, ¿no? En el algoritmo, 1 descarga, 2 descargas y 3 descargas. La estrategia de 3 descargas puede considerarse también para un paro cardiorrespiratorio inicial presenciada si el paciente ya está conectado a un desfibrilador manual. Ahora los medicamentos ahora quedan pocos, ya no es como antes que damos clase de RCP, habían como 6, 8 medicamentos que exponer. En realidad los principales es la adrenalina y también el uso de amiodarona. La adrenalina se usa 1 miligramo cada 5 minutos, ¿ya? Hasta que se consiga que el paciente tenga circulación o tenga pulso. Si el ritmo es desfibrilable, la primera dosis se usa en la tercera descarga. Mire, ve. ¿Dónde está? Acá. La adrenalina se usa si es un ritmo, no es FB ni TB, se usa cada 3 a 5 minutos rápidamente. Si no, se usa a partir de la segunda o la tercera descarga. Ahí recién usamos adrenalina. En la guía, en el cambio 2018 que han hecho recién, le han puesto en la tercera descarga usar la adrenalina. Entonces, si el ritmo es no desfibrilable, la primera dosis en cuando se tenga acceso endovenoso. Entonces, el paciente de paro, están en RCP, consigue la vía endovenosa, ahí colocamos la primera dosis de adrenalina, apenas tengamos el acceso o intraóseo. Luego de un total de 3 descargas está indicada otra dosis de amiodarona, como ustedes han visto en el algoritmo, ¿no? Luego la tercera dosis. Luego la tercera descarga, usamos recién la amiodarona en bolo de 300 miligramos, pero luego de la primera, segunda y tercera descarga. Estos fármacos son útiles con paro, cuando vemos el paro nuestro o sala de emergencia. La vía aérea. La vía aérea, una vía aérea de avanzada es la que tratamos de usar en RCP avanzado, que es la intubación endotraqueal, ¿ya? Que queda como segunda opción. La primera opción es iniciar compresiones. Entonces la vía aérea, lo ideal es iniciar una intubación endotraqueal, ¿ya? Por personal entrenado en reanimación y que tenga experiencia, ¿ya? Si no sabemos intubar, no nos aloquemos, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que hacer es, en hospitalización o en cualquier área que estemos, ambú, si estamos en el hospital, si tienen tubo de mayo, ideal tubo de mayo, y darle con ambú, mientras se están haciendo las compresiones. No nos aloquemos en intubar. Usar el microscopio, ¿ya? Que es más fácil y que nos ayuda a visualizar las cuerdas vocales, como ven acá, y una fácil intubación y más rápida, no perdemos tiempo. Lo que tienen que hacer es, una vez que ya esté intubado, ayudar a confirmar la vía aérea, que esté bien puesto el tubo. Para eso ustedes ayudan a auscultar, que no esté en estómago, que esté pasando el aire bien bilateralmente en los dos pulmones, y luego una placa de rayos X ya posterior cuando ya ha sido intubado y luego de la RCP. Y asegurarlo adecuadamente, ¿ya? Ustedes ya pueden, hay fijadores de tubo endotraqueales que son plásticos se cuban y no necesita estar amarrando al paciente de la víctima, ¿no? No son caros esos, en el hospital ya comprarse los fijadores de tubo endotraqueal. Miren, no se ventila como loco ni a la fuerza, se dan ventilaciones por minuto aproximadamente, como les explicaba, y no ventilar fuertemente. El hacer mucha presión no permite el intercambio alveolares, está por demás que hagan ese tipo de ventilación
fuerte, ¿ya? Una vez que el paciente ha sido intubado, continúan las compresiones, una frecuencia de 100 a 120 sin parar, ¿ya? Sin parar. Si no podemos intubar, tenemos alternativas, los dispositivos supraglóticos de vía aérea, como la máscara laringea, tubo laringio, ¿ya? Una vez insertado, suponemos que es una vía aérea avanzada y continuamos y con la máscara o el tubo seguimos dando las ventilaciones 10 por minuto, ¿ya? La mejor vía aérea, en realidad, o combinación de técnicas de manejo de vía aérea variará de acuerdo a factores del paciente, la fase del intento de resucitación durante el RCP y la pericia de los animadores. O sea, manejar una vía aérea va a depender del recurso humano entrenado en intubar rápidamente, porque para esto solamente le voy a dar 5 segundos. Dejo de comprimir y tiene 5 segundos para intubar, nada más, y regreso a hacer las compresiones. Son dispositivos, máscaras laringias, tubos laringios, que son alternativas y son más fáciles de... El tubo endotraqueal, que sí necesita personal entrenado. Bueno, los estudios observacionales han desafiado la premisa de que el manejo de la vía aérea, ¿no?, u otras vías mejora los resultados. O sea, el tener una vía aérea avanzada da mejores resultados en la sobrevida de los pacientes. La intubación es fiable, pero debería ser adecuado por un personal que esté formado y con experiencia en intubación endotraqueal. Ya, el personal debería intentar la laringoscopía e intubación sin detener compresiones. O sea, yo ingreso al laringoscopio y solamente me da 5 segundos para que yo intube. Deja de comprimir, levanto y rápidamente intubo. No, por eso no hay que perder tiempo, sobre todo en este tipo de intubaciones en paro cardiorrespiratorio. No se debe diferir el intento de intubación hasta la recuperación de la circulación espontánea, o sea, hasta obtener pulso carotídeo. Eso es importante. Mira, dice, ningún estudio aleatorizado, controlado, ha demostrado que la intubación endotraqueal aumente la sobrevida tras la parada cardíaca. O sea, eso no quiere decir que no, como no le intubaron, se murió el paciente. Ya, si tenemos un ambú y un buen tubo de mayo y hacemos bien la maniobra frente al mentón, en la RCP avanzada podemos tener un buen resultado de sobrevida tras un paro cardiorrespiratorio. La cardiografía es base y técnicamente lo más aceptable para monitorizar los valores de CO2, ¿no?, de estos pacientes que están intubados, y con eso verificamos y podemos inclusive ya detener la RCP cuando tenemos valores adecuados de CO2 en el equipo, en el monitor. Como ya sabemos, cuando se produce la recuperación de la circulación espontánea, o sea, el pulso, aparece un aumento significativo del CO2 al final de la expiración. ¿Ya? Si ya en la fecha de que hay pulso y que ha recuperado la respiración, evitamos dar adrenalina, ¿ya? La adrenalina se administra si se confirma que estamos en paro y la siguiente comprobación del ritmo. O sea, adrenalina damos solamente si comprobamos el ritmo es definitivo o no. La ecografía es otro instrumento, pues que ustedes han visto que los médicos usan ecografía para todo. Hasta enfermería usa ecografía ahora en el extranjero, sobre todo para buscar accesos endovenosos. La ecografía, alrededor de un paro cardiorrespiratorio, es una identificación de las causas, ¿no? A veces ponemos el ecógrafo y vemos disfunción ventricular, pensamos en varias causas de esto, o de repente vemos que una parte del corazón comienza a latir luego del paro, probablemente tenemos un infarto. Nos ayuda muchísimo la ecografía como parte del diagnóstico, básicamente después de un paro cardiorrespiratorio. La monitorización, que lo vamos a ver al final, en la parte de cuidados, pero la 2015 recomienda con mayor énfasis el uso de la cardiografía. Lamentablemente no tenemos, más que en las UCIs que tienen cardiognógrafo y en la sala de operaciones, pero esto es lo ideal para monitorizar un paciente durante el soporte avanzado de vida, ¿ya? Lo que tienen que hacer ustedes es asegurar la colocación del tubo traqueal en la tráquea, monitorizar la ventilación de la onda de RCP y evitar la hiperventilación, monitorizar la calidad de las compresiones torácicas durante RCP, ¿no? Si un personal está haciendo compresiones y no las hace bien,
reemplácenla, ¿ya? Eso es importante. Identificar el pulso, la recuperación de la circulación, ¿ya? Cada ciclo verificamos pulso y si encontramos, detenemos la RCP. La predicción del pronóstico de RCP se hace en base al ETO2-CO2, o sea, el CO2 al final de expiración del paciente, que es el manejo adecuado para monitorizar la vía aérea avanzada. Otras tecnologías y lo que siempre hacemos, ¿no? Usamos dispositivos, comprobamos pulso, monitorizamos ritmo cardíaco, tomamos todos los exámenes que necesitamos de sangre, ¿no? Ecografía, rayos X en la unidad de paciente, ecografías y oximetría fetal, que también es lo ideal, sobre todo el manejo de UCI. Ya, entonces, en conclusión, la RCP avanzado no es nada sin el RCP básico. Cuando iniciamos un RCP avanzado, lo iniciamos como básico, hasta que luego verificamos con un desfibrilador semiautomático hospitalario en qué ritmo estamos. Y según eso vamos primero haciendo las compresiones, luego vamos verificando los accesos intravenosos, luego la vía aérea, ¿no? En ese orden sin diferir. Y acuérdense que medicamentos bien comprobados por expertos, adrenalina, amiodarona, que es lo máximo. Hay otros medicamentos, pero estos dos medicamentos son los más importantes en la RCP. Y acuérdense finalmente en seguir el ritmo. Cada descarga le sigue un medicamento. Amiodarona, tercera descarga en la fibrilación ventricular, y en los ritmos no defibrilables, la adrenalina solamente se usa cuando tenemos un acceso endovenoso, ¿ya? Cada 3 a 5 minutos. ¿Alguna pregunta? No, lo vamos haciendo en el taller, vamos viendo un poquito de la avanzada también, sobre todo ustedes que trabajan en la parte hospitalaria, ¿ya? Si no hay alguna pregunta. Sí. Ya, la parte hospitalaria de hace 10 años ha avanzado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a rotar a Cuba, hice una pasantía en Cuba, las ambulancias cubanas pues son en realidad, se llaman ambulancias tipo rojo, ¿no? Y son ambulancias de trauma shock, o sea, tienen monitor, desfibrilador, el piloto sabe leer electrocardiogramas, ya, entonces a mí sé qué niveles tienen los cubanos para eso, o tenían hace casi 15 años, ¿no? Pero las unidades de reanimación tipo 3 en el Perú se supone que son totalmente equipadas y tienen todo eso ahí, y son capaces de hacer e iniciar una RCP avanzada, ¿no? Acá le hemos hecho inclusive en la ambulancia cuando recién empezamos el hospital, en el 2015, enero de 2016, marzo de 2016, cuando vino Humala inauguró el hospital, ¿no? Son nuevos, ¿no? Los antiguos se acordarán que en el hospital trabajábamos a puertas cerradas, ¿no? Y nos quedábamos uno solo de guardia y los pacientes se metían, ¿no? Teníamos solamente a SAMU y hemos hecho RCP avanzado en una de las ambulancias de SAMU, que tenía todo, ¿no? Hicimos comprensión todo el protocolo, intubamos inclusive en la ambulancia y se hizo una RCP avanzada, y luego de que salió el paro, el paciente recién fue desplazado a María Auxiliadora, porque el hospital no trabajaba y teníamos equipos pero no se podían tocar. Ok, entonces la propia hospitalaria sí es capaz de hacer un RCP avanzado y tiene los medicamentos y los insumos para eso, ¿no? Una tipo 3 tiene todos los insumos, tiene todos los equipos para hacer el avanzado, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, si no, aprovecho con su almuerzo. Gracias.